porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Se encuentra con él. Expresa su admiración. Sabemos que has venido de Dios. Pidámosle a Dios que a través de esta palabra, ustedes y yo podamos no solamente admirar a Jesús de palabras, sino también con nuestras acciones podamos, a ejemplo de Nicodemo, seguirlo, buscarlo, vivirlo y anunciarlo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8, vamos a meditarlo. Les invito a todos a abrir la Biblia y a meditar juntos las Sagradas Escrituras. San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: dichosos los que esperan en el Señor. ¡Aleluya! Todos: dichosos los que esperan en el Señor. ¡Aleluya! ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se subleman los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor
y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor. ¡Aleluya! El que vive en el cielo sonríe desde lo alto. El Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor. ¡Aleluya! Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tiene que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que nos dé la gracia, a ejemplo de Nicodemo, a pesar de tener ocupaciones, cargos, puestos, compromisos, de irnos a encontrar con Jesús. Nicodemo fue de noche a encontrarse con Jesús, a entrevistarse, a hablar con Jesús. Y Jesús
le habló de renacer de lo alto, de volver a comenzar, de volver a tener una vida nueva. Que ustedes y yo, hoy a ejemplo de Nicodemo, tengamos ese momento para estar con Cristo, tengamos ese momento para estar con el Señor, tengamos ese momento para irnos a encontrar con nuestro Salvador. Y que ese encuentro produzca en nosotros un cambio de hábitos malos, un cambio de vicios, un cambio de malas costumbres, para bien de la familia, del hogar, para bien de todos. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de seguirlo, la gracia de cambiar, la gracia de recomenzar nuestra vida. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 12 de abril. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos permite vivir, nos regala. En este día, queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Y en este Evangelio de San Juan, Jesús recibe la grata visita de un hombre llamado Nicodemo. Jesús recibe la visita de Nicodemo, quien va de noche a verlo. Quiero en este día enviar un saludo al niño Bradley, que cumplió 5 años. Que el Señor le bendiga y le acompañe al niño Bradley. Que el Señor le siga bendiciendo en este día. Le decía que Nicodemo fue a encontrarse con Jesús de noche. Fue a encontrarse con Jesús cuando ya nadie podía saber que era Él, no podía distinguirlo, no podía verlo. Y se encuentra con Jesús y entabla una conversación. Me llama la atención la actitud de Nicodemo. Primero, que tiene un momento para ir a ver a Jesús. Y en este ir a ver a Jesús, al final de las tareas, al final del día, o a lo mejor para que nadie lo viera, fue a verlo. Pero también me llama la atención, en segundo lugar, que Nicodemo era una persona importante. No era cualquier persona. Era un distinguido. Era uno de esos máximo comito, maximito. Nicodemo era una persona respetable y fue a ver a Jesús. Y me llama la atención que él se acerca a Jesús, lo busca, entabla una conversación. Y Jesús, al hablar con Nicodemo, le invita a renacer de lo alto. Le invita a renacer, a volver a empezar. Aquí en Venezuela estamos empezando un periodo de agua, está empezando a llover. Y si usted observa los paisajes, si usted observa los potreros, el monte, el pasto, la hierba, usted se da cuenta que la hierba está renaciendo, se está colocando verde después de recibir candela, después de recibir sequía, mucho sol.
la hierba está renaciendo, está recomenzando. A eso invita Jesús a Nicodemo, a renacer, a recomenzar. Él no entiende, le dice, ¿cómo voy a volver a comenzar? ¿Podrá un hombre volver a meterse en el vientre de su mamá para volver a nacer? Entonces le dice, no, Señor, lo que nace de la carne es carne. El volver a renacer es a través del Espíritu. Y Jesús, en este evangelio, lo invita a renacer del agua. El compromiso, nos recuerda el compromiso que todos como católicos tenemos al ser bautizados. Hemos recibido el agua del Espíritu, el agua del bautismo, pero todavía no hemos recomenzado, no hemos renacido. Una cosa es renacer y otra cosa es reencarnarse. Los católicos no creemos en la reencarnación, en el volver a empezar, en el volver a nacer, en el volver a retroceder, pensar nuestras acciones. Lo que hizo el hijo pródigo, pues, recapacitó, pensó, dijo, ¿cuántos obreros en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Y así lo hizo el hijo pródigo. A eso nos invita la palabra de Dios, a renacer nuevamente, a volver a comenzar. No importa nuestra situación, nuestra condición de pecado, nuestra situación actual, el Señor nos invita a volver a nacer, lo que dice Ezequiel 18, 20, 23. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, cambie de conducta y viva. Eso significa volver a nacer. Los bautizados tenemos el compromiso de volver a nacer. Los bautizados tenemos el compromiso de un cambio de vida. Vamos a ver cómo lo expresa el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Oído al tambor, paren la oreja. Había un fariseo. Miren, si ustedes y yo leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 y siguiente, nos damos cuenta de las 7 maldiciones que Jesús lanza en contra de los fariseos. Le dice, hipócrita, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Le dice, ustedes por fuera están muy limpiecitos, por dentro están llenos de rapiña, de podredumbre. Le dice muchas cosas fuertes a los fariseos. Y aquí tenemos a un fariseo. Había un fariseo llamado Nicodemo. Tenía un nombre, se llamaba Nicodemo. Pero no solamente era una persona cualquiera, era un fariseo cualquiera, no. Miren la importancia que tenían los fariseos, o el cargo que tenían los fariseos, o la altura que tenían los fariseos. El tamaño de las personas con las que Jesús se metía, a las que Jesús le decía hipócrita, fariseo, raza de víbora. No era cualquier tonto. Escuchen, hombre principal entre los judíos. Los fariseos ocupaban puestos importantes en los judíos. Los fariseos, aparte de conocer la ley, aparte de saber las tradiciones, aparte de ser una forma de religión rígida, una forma de religión donde había maestros, discípulos, los fariseos también eran importantes. Y a Jesús no le importaba el tamaño, el lugar que ocuparan. Cuando tenía que predicarles, les hablaba con valentía. Lea Mateo 23, 1 y siguiente, para que usted se dé cuenta cómo Jesús habla en contra de los fariseos. Les predicó, les exhortó. Y aquí vamos a ver a un fariseo convertido. Aquí vamos a ver un fariseo que se acerca a Cristo. A veces la gente dice, Padre, ¿usted por qué se mete tanto con los hermanitos evangeliquitos? ¿Usted por qué
¿Usted por qué les dice de esa manera? Los trata de mentirosos, falsos, hipócritas. ¿Por qué? Usted no sabe que hoy día los hermanitos evangeliquitos están creciendo y están por todos lados y están ocupando los puestos importantes en una comunidad. Están ocupando los puestos importantes en todos lados. Usted debería tener cuidado. Debería tener cuidado. Jesús hizo eso con un fariseo. Les explicó, les habló con dureza. Y aquí vamos a ver a un fariseo converso. A un fariseo que cuando Jesús le habló, que cuando escuchó hablar de Jesús, se convirtió y volvió a donde estaba Cristo. La predicación de la palabra de Dios no es para que le guste a uno o para que le guste a otro. La predicación de la palabra de Dios debe ser para todos por igual. Gústele a quien no le guste. El fariseo recibió de Jesús palabras. El fariseo recibió de Jesús palabra de Dios. Y este fariseo se acercó a Jesús. Fue amigo de Jesús. Se acercó al Señor. No era discípulo de Cristo, pero era una de las personas que estaba pendiente de Él, que las Sagradas Escrituras hoy nombra y muestra como un converso, como uno que reconoce a Jesús. Oigan, el fariseo era importante, hombre principal entre los judíos. Me llama la atención lo que viene a continuación, que fue de noche a ver a Jesús. El fariseo fue a ver a Jesús, pero cuando fue a ver a Jesús era de noche. Era de noche. Algunos dicen que el fariseo tenía miedo que lo vieran con Jesús, porque la gente de la secta de los fariseos era radical, eran fanáticos, podían hacerle cualquier cosa. Me llama la atención que el fariseo fue de noche, tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, aunque sea al caer la tarde, al caer la noche. Miren, a veces a nosotros nos pasa todo el día, a veces a nosotros nos pasa semanas, a veces a nosotros nos pasan meses y no nos encontramos con Jesús. El fariseo, aún siendo de noche significa el cansancio, de noche significa la fatiga, de noche significa que ha trabajado durante el día, ha hecho sus compromisos, sus responsabilidades, pero al caer la tarde tuvo un tiempo para ver al Señor. Al caer la tarde tuvo un momento de encontrarse con el Señor. Que no nos llegue la noche, la hora de dormir y no hayamos tenido un encuentro. Quiero hacerle una preguntita a usted que está escuchando la palabra de Dios. Cuando cae la noche, cuando ya te vas a dormir, cuando ya estás dejando el teléfono de lado, apagando el televisor, cuando ya estás a punto de caer en el sueño, ¿tienes un tiempo para hablar con Jesús? ¿Tienes un tiempo para ver a Jesús? ¿Tienes un tiempito para encontrarse con el Señor o todavía no? Eres de los cristianos que son como aquí las vacas, aquí en Venezuela, las vacas. Las vacas les llega la hora de dormir y va y se tira, va y se echan. Yo nunca he visto una vaca rezando, no he visto nunca un cochino, una gallina rezando, orando, no. Amaneció, se levantaron. Atardeció y se acostaron. Así hay cristianos que son como las vacas, como los cochinos. Amanece, se levantan. Cae la noche y va y se acuestan a dormir. ¿Y Dios para cuándo? ¿Y el Señor? Nunca. Ni una oración, ni un encuentro, ni un saludo, ni un gesto de respeto, nada. Oye, que no seamos de esos, que no seamos de esos. Nicodemo se acercó a Jesús, era de noche, cayó la noche, sí Señor, pero tuvo un encuentro con el Señor. Escuchen, oigan lo que viene. Le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le sorprendía de Jesús a Nicodemo? ¿Qué le llamaba la atención? ¿Qué era lo que Nicodemo admiraba? Lo expresa: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es de parte de Dios.
Nicodemo admiraba de Jesús las obras, sanaba a los enfermos, daba de comer a los hambrientos, hacía milagros, hacía acciones, el pueblo lo amaba, eso le llamaba la atención. Le llamaba la atención y admiraba de Jesús las acciones, lo que hizo. Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña que en el momento de encontrarnos con Jesús en la noche es para que ustedes y yo admiremos las obras de Dios. Que podamos en la oración decir: Señor, qué bueno eres. Hoy me diste el aire. La obra que has hecho con tu mano del aire ha sido tan importante, ha sido tan bonita, que mientras muchas personas le faltó el oxígeno, murieron por no tener oxígeno, están en los hospitales recibiendo oxígeno, yo pude respirar con tranquilidad. ¿Qué obra más admirable la tuya, Señor, de hacer el oxígeno? ¿Qué obra más admirable la tuya de hacer el sol? Que mientras muchos cerraron los ojos para nunca abrirlos, yo tengo el sol. Hoy recibí la luz solar. Bendito sea, Señor, glorificado sea. Nicodemo admiró de Jesús las obras que hacía. Y esto lo puede hacer si viene de parte de Dios. Oye, ¿qué hizo Dios por ti? Casi tuviste un accidente, casi pierdes la vida. Dios te ayudó, te libró. Las obras de Dios son admirables. Lo que dice el Salmo 9. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna, el sol, las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder, dice el salmista. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre los peces del mar, todo lo pusiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Oye, la noche, el encuentro con Dios es para darle gracias por las obras, es para glorificarlo y bendecirlo. Si usted cuando se va a dormir, si usted cuando le llega la noche se va a acostar y no le da gracias a Dios por la vida, por todo lo que nos regala, por todo lo que nos da, eres la persona más desagradecida que hay en el mundo. Eres la persona más desagradecida que existe, que no eres capaz de darle gracias a Dios por las obras. Nicodemo se quedó admirado de Jesús y le dice: las obras que tú haces no las hace cualquiera, sino ha venido de Dios. Eso significa darle la gloria, la honra, el poder a Dios, reconocerlo. ¿Y cuánto nos falta a nosotros antes de irnos a dormir en las noches? Darle gracias a Dios porque tenemos un papá, porque tenemos una mamá, porque tenemos una vida, porque tenemos un empleo, porque tenemos un techo, porque a lo mejor tienes hijos, porque a lo mejor tienes esposa, porque a lo mejor tienes la oportunidad de existir. Mire, ¿cuántas personas están en los hospitales? ¿Cuántas personas no amanecieron hoy vivas? ¿Cuántas personas hoy ya no existen? Y tú y yo tenemos vida, tenemos salud, tenemos todo. Estamos vivos y aún así no le agradecemos a Dios. Nicodemo fue y le dijo: ninguno puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. Jesús le contestó. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de sus hijos? ¿A qué invita Jesús a Nicodemo? Escuchen, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Yo te aseguro que quien no renace de lo alto, Jesús quiere que Nicodemo renazca, pero de arriba. Jesús quiere que Nicodemo sea un hombre nuevo. Jesús quiere que Nicodemo, y ese Nicodemo somos nosotros. Jesús quiere que ustedes y yo renazcamos. Pensemos ahora lo que dice por allá en 2 de Corintios. Si ustedes han resucitado con Cristo, capítulo 5, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Eso significa renacer de lo alto. Jesús quiere que ustedes y yo le demos gracias, pero Jesús quiere que ustedes y yo también podamos cambiar nuestras actitudes, renazcamos de lo alto. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús invita a Nicodemo a un nuevo nacimiento, a un cambio, pero Nicodemo no lo entiende.
al igual que muchos de nosotros no entendemos el cambio que Jesús nos invita. Jesús le respondió, oigan, yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento al que Jesús invita a Nicodemo es un nacimiento en el Espíritu. El que no renace del agua, y esa agua es el bautismo. Si yo le digo a ustedes, a ver, levante la mano los que se han bautizado. Yo, Padre, levantamos la mano la mayoría, ¿verdad? Levantamos la mano la mayoría que escuchamos el Evangelio del día. ¿Hemos sido bautizados? Sí. Ahora, ¿qué nos falta? Renacer del Espíritu, cambiar, ser hombres nuevos. Señor, estoy agradecido contigo por todo lo que me has regalado. Me has dado la vida, me has dado muchas oportunidades. Ahora quiero renacer, cambiar de vida, ser un hombre según el Espíritu. Y si usted quiere ser un hombre según el Espíritu, usted puede leer, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19, donde San Pablo nos enseña cómo es una persona guiada por el Espíritu Santo, cómo es una persona guiada por la carne y cómo es una persona guiada por el Espíritu. Y así usted podrá decir, bueno, yo quiero renacer del Espíritu. Entonces, si quiero renacer del Espíritu, dice San Pablo, los brujos, los hechiceros, los chismosos, y ahí hay una lista, léala. No entrarán en el reino de los cielos. En cambio, los dones del Espíritu Santo son paz, alegría, y usted puede leerlo. Y cuando Jesús dice renacer del Espíritu, es cuando ustedes y yo tomamos conciencia de que somos bautizados, y al tomar conciencia de que somos bautizados, empezamos a cambiar, renacer, un cambio total de actitudes. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender, nos ayude a entender en primer lugar que no importa tu condición, tu importancia, que no importa tus dones, tus capacidades, tus títulos. Nicodemo, hombre importante, hombre grande en el pueblo judío, fue a ver a Jesús. Luego nos enseña la palabra de Dios que Nicodemo fue de noche, al caer la noche, la tarde. Eso significa que ustedes y yo en la noche, en la tarde, antes de irnos a dormir, debemos sentarnos, meditar qué bueno ha sido Dios, qué bueno ha sido el Señor. Miren las obras de Dios, miren las obras, el aire, la luna, el sol, las estrellas, la familia, el hogar, el trabajo, todas las bendiciones que recibiste de Dios. Luego, ¿qué voy a hacer yo por cambiar? ¿Qué voy a hacer yo por tener un renacimiento del Espíritu? Ya nací de la carne, ya he sido bautizado. Ahora, espiritualmente, ¿en qué crecí hoy? Espiritualmente hice más oración, espiritualmente leí más la Biblia, espiritualmente fui a la misa, espiritualmente escuché el Evangelio. ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice hoy? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. ¡Te esperamos! Hola, sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Donde tendrás la formación cristiana para tu vida. Donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter
como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.